Ya, vamos a compartir la escritura en Lucas capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y el texto en el que nos vamos a centrar es el versículo 8. ¿Ya? Dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo también a sus discípulos. Este dijo también significa que el relato de Cristo, la predicación de Cristo, tiene unos relatos que le anteceden, ¿ya? No es que aquí recién se había puesto a predicar, sino que aquí el Señor ya llevaba rato predicando. De hecho, todo el capítulo 15, que es el capítulo anterior, el Señor lo dedica a enseñar una tras otra parábola, Y en el capítulo 16 sigue con una parábola. Entonces pensemos aquí, por lo menos el Señor predicó un sermón, predicó dos sermones, predicó tres sermones y ya iba por la cuarta predicación. Eso usted cuando uno predica una vez, hay gente que predica una vez y después ya no da más. Uno mismo cuando predica muy seguido y predica de la manera pentecostal, uno queda muy cansado. Aquí el Señor estaba en su cuarta predicación. En un puro día. Impresionante. Entonces dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, aquí comienza a narrar otra parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, es decir, un administrador. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Ya? O sea, era una persona que despilfarraba, era una persona que se puso a gastar lo que no era de él. ¿Ya? O sea, estaba haciendo un fraude, un engaño, digamos, a la economía de su jefe, de su amo. Entonces le llamó el amo y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. O sea, ¿qué indica esto? Que esto no era una cosa que supiera uno que otra persona, sino que en esta parábola que está narrando Cristo, esto lo sabían todos, hasta tal punto que el amo ni siquiera lo quiso escuchar a él si era verdad o era mentira, sino que el amo asumió que era verdad por todo lo que se decía. O sea, era tanta la información, era tanta, digamos, las denuncias que habían sobre él, que el amo en esta parábola asume es verdad. Entonces, este hombre realmente era un hombre que tenía muy mala fama. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, es decir, de tu administración, porque ya no podrás más ser mi mayordomo, es decir, mi administrador. Entonces el mayordomo dijo para sí, todo esto lo está relatando el Señor. ¿Qué haré? Dijo este hombre, que era el mayordomo. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Ve? El hombre, ¿qué es lo que hizo? Vio más allá. Dijo: me van a quitar esto, pero él no dijo: ya, ahí veo qué es lo que hago, sino que era un impío, pero él vio más allá. Él dijo: me van a quitar la mayordomía, ¿cómo me voy a sostener? ¿Qué va a pasar conmigo? Ya, vio más allá. Vio más allá. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Ve? El hombre vio más allá. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite, y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el
y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, es decir, los gentiles, los paganos, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Amén. Entonces, por un breve momento vamos a meditar en esta tremenda palabra. Esta palabra que ha sido, pero un montón de veces malinterpretada. Porque hay algunos que piensan que cuando se habla aquí del amo, se está hablando de Cristo. Como que Cristo, en alguna medida, como que Cristo alababa, por ejemplo, la injusticia de este hombre. Porque este mayordomo tenía varias características, ¿cierto? Una de ellas era una positiva, guárdese esto, era la característica positiva, que era ser sagaz. Pero el relato nos habla de otras características de este hombre, que era un hombre, aquí en Chile diríamos un hombre astuto, un hombre pillo, un engañador. Entonces, hay gente que ha pensado que Jesús también elogiaba todas esas características negativas de ese hombre. Y por supuesto que no. Hay personas que no entienden que de un relato, de una parábola, uno no puede considerar todos los detalles, sino que uno tiene que poner el énfasis en la parábola donde Jesús la puso. Entonces Jesús en esta parábola quiere enseñarnos, quiere explicarnos que hay personas que son del mundo. Aquí le llama, en esta parábola, le llama los hijos de este siglo, es decir, la gente mundana, la gente pagana. Hay gente pagana que tiene una serie de defectos. Gente que tiene pero muy malos hábitos. Gente que tiene defectos tremendos. Pero entre medio de todas sus características hay una que otra cosa virtuosa. Que uno dice, claro, el tipo es un sinvergüenza, es un ladrón, es un mentiroso, es un mujeriego. Uy, tiene pero una camionada de defectos. Pero de repente la gente dice, sí, es verdad, pero es trabajador. Este tipo es aquí, allá, esto y lo otro. Porque nosotros como cristianos tenemos que ser justos. No podemos inventar. Hoy día estamos predicando en la calle y un tipo comencé a refutarle porque él me decía, este es un dicho que no está en la Biblia. Que dicen, algunos dicen, ¿qué es? Si la Biblia dice que pastores y iglesias se van a perder completa. Eso no dice en ninguna parte. No dice ni siquiera en un versículo eso. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Que todas las iglesias se van a salvar? No. Lo que estoy diciendo es que no podemos inventar cosas. Porque no están. O sea, si no están en la Biblia, no podemos decir esto sale en la Biblia. Yo le dije al hombre, sí, usted dice que eso sale en la Biblia. Tomé la Biblia y le dije, muéstramelo en la Biblia. Y me dijo, ¿qué es? Y ya donde no tuvo argumento, me dijo, ¿qué es? Si usted anda con la pura plata predicando aquí en la calle. No aguantó, que se le refutara y se enojó. ¿Ve? Ahí Dios dio sagacidad. Entonces, ¿qué comenzó él a hacer? A difamarme. Ya que no tuvo argumento contra mí, comenzó a difamarme. Y después iba por los puestos de la gente y le decía, no lo escuche, es fariseo, mire. Estaba curado, estaba borracho y le decía a la gente, no lo escuche, es fariseo. Qué terrible, hermano. Entonces, un pagano puede difamar porque está perdido. Pero nosotros como hijos del Señor tenemos que decir, si sabemos que una persona tiene este y este testimonio, tenemos que decir eso. Si tiene defectos, pero también tenemos que reconocer si ese pagano tiene virtudes. Tiene virtudes, porque, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, son flojos. Personas que son flojas. Pero ese flojo, de repente, cuando hace bien el trabajo, lo hace espectacular. Entonces, claro, es flojo, pero hay que reconocer que cuando trabaja, es espectacular. Entonces, el Señor parte esta enseñanza mostrándonos que este tipo tenía una serie de defectos. Tenía una serie de errores. Pero tenía una virtud. ¿Cuál era la virtud? Que era sagaz. Entonces,
¿Qué es lo que dijo él? Él dijo, ya, me van a quitar la mayordomía, me van a quitar la administración. Así que ya tú debes 100, ya ponele 80. ¿Pero por qué él hizo eso? Para que después esas personas quedaran comprometidas con él. Y en el futuro, ellos le tuviesen que devolver el favor. Ahora Jesús está avalando que él estafase a su jefe. No. Lo que Jesús quiere explicarnos por esta parábola, que este hombre vio más allá. No vio solamente el hoy, sino que él vio el mañana. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la sagacidad. Entonces, el Señor cuenta todas estas características para explicarnos que hay gente que es perversa, que es malvada, que son impíos, pero tienen ciertas características que en algunas ocasiones lo hacen mejor que algunos cristianos. ¡Qué tremendo! De repente el tipo tiene un tremendo pecado, pero el tipo es extraordinariamente puntual. Y uno dice, pero oye, este gallo es como papá, es terrible, es una basura, es un perverso, es un gallo, pero deleznable, execrable. Pero el tipo llega una hora antes y se va una hora después. ¡Oh! Y el hermanito, llegamos tarde y nos vamos antes. ¡Qué tremendo! Entonces vamos a meditar un poco en esta característica que es la sagacidad. Entonces entendamos, Jesús no elogia sus defectos en esta parábola. Jesús no elogia su injusticia. Jesús no elogia su actitud engañosa. No, Jesús por medio de esta parábola nos quiere explicar que hay gentiles que tienen ciertas virtudes. Ciertas virtudes. Y en particular que hay algunos que tienen por ejemplo, en este caso, una sagacidad extraordinaria. Entonces vamos a meditar en esta palabra sagacidad. Esta palabra sagacidad, que la tengo por acá anotada, voy a ponerla aquí, sagacidad. Sagacidad, la palabra sagacidad tiene el significado de cualidad de prudencia. Cualidad de prudencia. Y nos habla de una persona que trata de ver más allá, que prevé las cosas, que se prepara para eventos futuros. Una persona que es sagaz no va improvisando. El sagaz no dice, bueno, ahí voy a ver qué es lo que hago a fin de mes, qué es lo que hago con las cuentas, qué es lo que hago con la luz, qué es lo que hago con el trabajo. Bueno, lo que salga, ¿no? El sagaz no es así. El sagaz planifica, ya, viene esto, ya, y si pasa esto, ya voy a hacer esto. Y si pasa esto otro, ya voy a hacer, o sea, siempre tiene un plan para enfrentar una situación. ¡Qué tremendo! Exactamente. Entonces, cuando vemos eso, nos preguntamos nosotros, ¿tenemos sagacidad? O sea, ¿ponemos tal atención en nuestros asuntos? ¿Ponemos tal dedicación a nuestros compromisos? Muchas veces, yo creo que la mayoría de veces no. Amén. Sagacidad también significa habilidad para comprender las cosas. Entonces, ¿cuántas cosas estamos viviendo que no entendemos? Todas estas. ¿Cuántas cosas que nos están pasando que ni siquiera nos damos el tiempo de decir por qué Dios está permitiendo esto, con qué propósito, con qué finalidad? Sino que simplemente hay gente que es como un pajarito. Entonces el sagaz trata de comprender, ya está pasando esto, ya, y si está pasando esto, puede pasar esto y esto, y si no pasa eso, puede pasar esto. O sea, es una persona que se dedica a reflexionar acerca del presente y acerca del futuro. Amén. Bendito sea Dios. El otro día conversamos con la abuelita de mi esposa, hace un tiempo atrás. Y ella nos decía un día, no, yo ya tengo todo listo, tengo comprado la sepultura, tengo todo. O sea, el día que yo me muera, no voy a molestar a nadie. Imagínense. Ahí hay una persona que es sagaz. Sagaz. Porque no solamente está viendo el hoy, está viendo el mañana. O sea,
una persona así es una persona que siempre va a tener resultados. ¡Qué tremendo! Entonces el sagaz o la sagacidad es una habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Entonces otra persona podría decirle: abuelita, olvídese, si usted le dio tanto a la gente, olvídese, gaste la plata en usted y ahí que vean su hijo. Eso es lo que diría el común de la gente. Y una abuelita le diría, ¿qué diría? Sí, que me paguen todo. Pero hay gente que es sagaz y dice: no, mejor voy a ver yo para el futuro. Yo voy a ver todo este tema. Y díganme ustedes, ¿quién quiere saber de la muerte? Nadie. ¿Quién quiere ir a afirmar algo que esta va a ser tu sepultura? Nadie quiere hacer eso. Pero se da cuenta que hay gente que tiene visión. Entonces, la persona que es sagaz tiene visión. ¿Qué pasó con este tipo? De la parábola, el tipo dijo: me van a quitar mi trabajo, me van a quitar mi mayordomía, me van a quitar la administración de esta empresa, de esta finanzas. Entonces, ya sé lo que voy a hacer. Ahora, el acto que él hizo de arreglarse con la gente que le adeudaba a su patrón, ese acto está mal. Pero la virtud que ve su amo en él es que el hombre dio más allá. ¿Se da cuenta, no? Tal vez otro hubiese dicho: me van a quitar la mayordomía y esto. Bueno, ahí veo cómo sobrevivo. Que la mayoría de la gente hace así las cosas. ¿Cómo salga? Como salga nomás. Total, en el camino voy arreglando la carga. Y resulta que de repente la carga se te pone bien pesada, te vas cuesta arriba y te das cuenta que la carga se te está cayendo. Pero ahí tú dices: ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiera hecho esto otro? ¿Y si yo hubiera tomado esta decisión? ¿Y si yo hubiese sido precavido con esto? ¿Ve? Pero después, o cuando ya tenía el problema encima. En cambio, el sagaz ve más allá. ¡Qué tremenda la palabra! Amén. Sagacidad tiene como sinónimo perspicacia. También tiene como sinónimo olfato. Aquí en Chile hablamos de vivaracho. ¿Se da cuenta esa gente que es vivaracha? ¿Cuál es el vivaracho? El vivaracho es el que ve la oportunidad pequeña. Está ahí frente a todo, pero el vivaracho, ¡pum!, la ganó antes. Oye, pero rápido así, ve la ocasión. También se le llama vivacidad, viveza. Entonces, la persona que es sagaz siempre va un paso antes. ¿Ya? El que es sagaz siempre va antes. El que no es sagaz siempre va viendo cómo resuelve las cosas. Chuta, ¿qué es lo que hago aquí? ¿Cómo reacciono? Por ejemplo, si este hombre no hubiese sido sagaz, ¿qué es lo que hubiera pasado? Se hubiera hallado con que lo habían echado del trabajo y estaba manos cruzadas. Pero él vio más allá. Entonces, en nuestra propia vida, vamos a hablar un poco en el ámbito temporal primero. En nuestra propia vida estamos viendo más allá. En nuestros quehaceres, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestros proyectos, estamos viendo más allá. Tenemos visión, tenemos cosmovisión, nos adelantamos frente a los sucesos o tratamos en alguna medida de adelantarnos o simplemente estamos actuando de acuerdo a lo que nos encontramos frente a nuestras narices. Bendito sea Dios. Mire qué interesante es esta palabra en el significado etimológico. Mire, la palabra sagacidad significa cualidad de prudente, ¿cierto? Y es una palabra que proviene del latín. Ya, esta palabra sagacidad viene de sagaz. Y la palabra sagaz viene del latín, que se escribe sagax con X. ¿Ya? En vez de utilizar Z, ahí va una X, sagax. Y esta palabra sagax, mire lo que significa: dotado de fino olfato. ¡Oh, qué tremendo! Yo estudié esta palabra y yo quedé impresionado. Entonces, la palabra sagaz viene de las características de un perro.
de un perro y su habilidad de olfatear. ¡Qué tremendo! Entonces yo pensaba en esto, hermano, en el olfato del perro. Mire, se calcula que el perro tiene entre 150 a 300 millones de células olfativas. Aunque va a depender de la raza. Dicen que la raza de perro con mayor cantidad de células olfativas es un perro, bueno, que tiene un nombre que se escribe Bloodhound, con 300 millones de células olfáticas. Y según los estudiosos, el olfato del perro es 1000 veces superior al olfato del ser humano. 1000 veces superior. Entonces, el sagaz es el que puede distinguir rápidamente una cosa de otra. Entonces, por ejemplo, el perro, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, el perrito, si uno le coloca, no sé, le hace una cazuela, nosotros, ¿qué es lo que sentimos? Olor a cazuela. Uno dice, oh, qué rico olor a cazuela. El perro no siente olor a cazuela. El perro siente el olor a la papa, el perro siente el olor al caldo. O sea, el perro no es confundido por la mezcla, nunca se confunde. El perro siempre distingue cada olor que se encuentra en la cazuela. ¿Está aquí, cierto? ¿Cuántas veces uno ha intentado? Yo cuando era chico siempre lo hacía. Nosotros teníamos un perro que era un siberiano. Un siberiano que se llamaba Kaiser. Y yo decía, para que este perro se coloque más bravo, voy a darle aquí. Yo tenía como 2 años y yo decía, yo quiero que este perro sea bravo. Así que le compraban pedazos de carne y yo le hacía como hoyitos en la carne y le metía ají verde. Ají verde, no sé, lo que hubiese, y le metía. ¿Y sabe qué? El perro se acercaba como que se iba a comer la carne y hacía así. Y se echaba para atrás. Y decía, este perro que es viaracho. Más que viaracho, era la capacidad que él tenía para distinguir entre una cosa y otra. Entonces, yo en mi ingenuidad, yo decía, a mí me faltó hacer el hoyo más adentro. Para meter el ají más adentro, de tal manera que el perro no se diera cuenta, lo mordiera y después comenzara a pasarse la lengua así como que la ardía. ¿Se da cuenta, no? Pero ¿sabe qué? El perro siempre distinguió el olor. Nosotros teníamos un perro que dejamos un día por allá, por el cajón del Maipo, y se quedó por allá, y resulta que el perro llegó y no tenía un GPS, no tenía, ¿cómo se llama esta aplicación? Waze. ¿Sabe que con puro olfato el perro llegó? De repente vemos y parece que hasta haya llegado primero que nosotros. ¿Se da cuenta, no? Entonces el sagaz es el que no se pierde rápido. El sagaz no se deja confundir. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el tener esa capacidad? Significa que la persona puede distinguir una cosa de otra. Su origen etimológico es sagax. Y implica que una persona puede distinguir una cosa de otras. ¿Se da cuenta, no? Entonces el Señor, aquí en el verso 8, ¿qué es lo que nos dice? Y alabó el amo, el de la parábola, al mayordomo malo, porque era un hombre perverso. Pero aunque era perverso, tenía una virtud. Estaba lleno de defectos, pero tenía una virtud. Por haber hecho sagazmente. Sagazmente. Y luego el Señor dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, el Señor aquí está diciendo de que hay gente que es gentil, que en muchas ocasiones es más previsora, es más sabia, es más prudente, es más cauta que muchos hijos de luz. Otra versión dice
hijos iluminados, que somos nosotros los cristianos. Entonces hay gente que es evangélica y es súper ingenua. Hay gente que va a la iglesia y es súper confiada. Todo lo cree, a toda la gente la ve como ángeles, en todo ve buenas intenciones, y si va a hacer un negocio, no analiza, no reflexiona, sino que dice, bueno, como salga, Dios me ayudará. Sí, Dios lo va a ayudar, pero no es preventivo. Entonces el Señor está diciendo que hay personas que son gentiles, que en ocasiones muestran más compromiso con su trabajo que los hijos de Dios. Entonces pensemos en cómo nosotros actuamos, cómo nosotros procedemos, de qué manera actuamos frente a nuestras responsabilidades. Si ponemos a un gentil y a un cristiano, ese cristiano es mejor que el gentil, es más previsor, es más responsable. Mire, vamos a ver algunos sinónimos. Vamos a ver algunos sinónimos en griego. Mire, la palabra sagaz en este capítulo, o sagacidad, es la palabra griega frónimo. Y frónimo significa sagaz, significa prudente. Entonces aquí el Señor está hablando de la prudencia también. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces. Algunos gentiles lamentablemente muestran más prudencia que algunos cristianos. También significa sensato, significa sensatez práctica, significa sabiduría, significa discreción, significa cordura, significa juicio, significa tener un carácter cauto. Bendito sea Dios. Entonces comenzamos a darnos cuenta que la definición es amplia. ¿Y por qué Jesús le dijo esto? Porque el texto, ¿cómo parte? Dijo también a sus discípulos. O sea, a Jesús le importaba que sus discípulos comenzasen a actuar con una mayor sagacidad. O sea, a Dios le importa que usted no sea un ingenuo. Dios no quiere que usted sea un ingenuo. Dios no quiere que usted sea confiado. Dios no quiere que yo sea un iluso. Hay gente que es ingenua, que es ilusa. Le meten el dedo en la boca, le meten el dedo hasta la amígdala, le meten hasta la mano, y ahí está, el hermanito. El simplón. Entonces, no. Nosotros los cristianos tenemos que ser los más sagaces. Amén. Analíticos. Chuta, si alguien te está pidiendo algo, ¿por qué me lo está pidiendo? ¿Qué quiere esta persona? ¿Por qué me buscó a mí? Ya, si yo la ayudo, ¿qué significa que yo le ayude a esta persona? Por ejemplo, un ejemplo muy básico voy a poner. Por ejemplo, tenemos sed. No sé si me puede dar un poquito de agüita. Tenemos sed. Podemos tener la tremenda sed. Un vaso de agua. Tenemos sed. Y pongámosle que aquí cerquita hay abierta una botillería. Y la botillería está cerca, pero a 2 cuadras hay un negocio. El simplón, el hermano que es simplón, que es ingenuo, va a decir, voy a comprar a la botillería. Va y compra. ¿Es pecado comprar en la botillería? Si yo voy a comprar bebida, no. Si voy a comprarme un jugo, no. Pero el sagaz de Maya, el sagaz dice, si me ven entrando aquí, ¿qué van a decir? ¿Van a decir que vine a comprarme una bebida? El de la esquina va a decir, ese que me ama, ese que me desea el bien, ese que espera lo mejor para mí, va a decir, el hermanito fue a comprarse un jugo. No, va a decir, mira, ¿te das cuenta el canuto? Si yo sabía que de repente se caía. Si, no sabes nada, que lo vi salir con 2 botellas de pisco y lo vi salir con un whisky y está tomando en la esquina. Y a lo mejor el hermano compró una bebida. Entonces hay gente que es sumamente simplona. Uno tiene que ver más allá.
que implica que yo tome tal decisión. Amén. Que implica que yo por ejemplo, si yo voy a ir a ministrar a una persona a un hogar, o cualquier hermano va a ministrar a una casa y hay una mujer separada, divorciada, joven, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor, el predicador ahí? ¿Ir solo o ir con alguien? No creo que tenga que venir dos ángeles a decirle, tenéis que ir con un hermano, con tu señora, no creo, porque la lógica te dice, no, aquí mejor voy a ser sabio, voy a ser sagaz, voy a ver más allá, voy a ser prudente, voy a ser cauto, voy a analizar. No vaya a pasarse una película a la hermana, no vaya a pasarse una película a alguien que me vio entrar y a lo mejor yo voy a predicar nomás, voy a hablar del Señor y no voy con mala intención, no voy con un deseo de pecar, pero mejor me adelanto. Amén. 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 Ayúdanos, Señor. Bendito sea Dios. Entonces, lamentablemente hay gente que es cristiana, que aman a Dios, pero constantemente están metiéndose en problemas porque no hay sagacidad. Amén. Si al Señor le importó que sus discípulos de aquel entonces fueran sagaces, de que no se dejaran engañar por los demás, ¿acaso Dios no quiere que nosotros hoy también seamos sagaces? Amén. Que miremos más allá, Amén. que analicemos. Incluso, por ejemplo, sobre todo en el campo de, digamos, de lo comercial. De repente hay gente que va, por ejemplo, va a, no sé, a pagarse la pensión y sabe que hay gente que ni siquiera revisa lo que le pagaron. Sino que agarra la plata, la enrolla y se la guarda. Cero sagacidad. ¿Qué es lo que hace el sagaz? El que me está pagando es un impío y a lo mejor no con mala intención me va a querer embarrar, pero puede hasta equivocarse y darme un billete menos o un billete más. Entonces mejor me aseguro. Cuento la plata. Amén. Amén. No, si él dijo que me iba a depositar, por ejemplo, ahora está muy en boga que se compra por internet. Pero hay veces que se le compra a gente que no tiene empresa, que venden de manera informal. Entonces el tipo dice, deposítame y yo te envío. No, deposítame y yo te envío, no. Juntémonos en tal calle, porque si la persona no tiene un negocio formal, después ¿a quién le reclamáis? Amén. Pero hay gente que confía, va y deposita. Amén. Por internet, por Facebook, se cuenta un montón de veces gente que está funando a otra. Me dijo que le depositara y le deposité 100, 200, 300 y después la persona no me entregó el producto, pero uno dice, ¿pero de quién fue el problema primeramente? Del que depositó. Amén. No vio más allá. No vio que lo podían embarrar, que lo podían estafar, sino que vio el hoy. Se dejó envolver. Entonces, lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos prudentes, sensatos. Dios quiere que tengamos frónimo, en griego frónimo, que tengamos prudencia, sensatez, juicio, sabiduría, discreción, cordura, que veamos más allá, que podamos ser cautos, que podamos entender. Con frecuencia esta palabra implica el entender las cosas de la vida diaria, el entender también cosas espirituales. Entonces, lamentablemente vemos a personas que no tienen esa sabiduría. Súper ingenuos, gente en la iglesia que vuelve ingenuo. No, nosotros y los hermanos que caminan en nuestra iglesia, yo siempre lo insto, no sea confiado, sea analítico, vea más allá, analice bien, cuestione. Si le dicen algo, cuestiónelo. El tipo de hoy día me decía, no, es que eso dice la Biblia. Le pasé como 7 veces la Biblia. No lo puedo buscar. ¿Por qué? Porque no estaba. Amén. Pero otro va y queda dudando. ¿Será verdad? ¿No será verdad? A lo mejor tiene razón. Pero uno maya rápido. Ya, muéstramelo por la palabra. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de que somos cristianos, que nos convertimos a Cristo, ¿qué significa? Que nos sacaron una parte del cerebro, nos sacaron, no, hermano Richard, a mí me sacaron el lado derecho
del cerebro. Y a otros, no, si a mí me sacaron el izquierdo, el de la parte intelectual. Otros dicen, no, a mí me sacaron la parte afectiva, porque ve que hay algunos que van calificando cuál es el hemisferio que tiene tal capacidad. No, cuando nos convertimos a Cristo, no perdimos ninguna de nuestras capacidades. Al contrario, en Cristo nuestras capacidades se tienen que potenciar. Amén. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Firma aquí, ¿qué firmo? Firme nomás. Y la persona que lo hace, firma. Oye, está firmando una herencia, está firmando una casa, está firmando un auto, y ni siquiera se da el tiempo de meditar en lo que está haciendo. No, es que ahora soy cristiano, con mayor razón. Donde usted es cristiano, sabe que el hombre es perverso, sabe que el hombre está inclinado al mal, sabe que la gente es astuta, sabe que la gente hace engaño. Entonces, el cristiano anda más adentro. Amén. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Señor, amén. Ayúdenos. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. Que comencemos a ser sensatos, analíticos, juiciosos. El que va al colegio, que sea analítico. El que estudia en nivel superior, que sea analítico. El que trabaja en alguna empresa, sea analítico. No ser confiado, no ser ingenuo, no ser iluso. Ser una persona que siempre ve un poquito más allá. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios, Señor, deme sagacidad. Sí. Porque Cristo, ¿qué es lo que dijo? Que los hijos de este siglo son más sagaces que en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Pero eso no debía suceder entre sus discípulos. Amén. Entonces, uno reconoce sus debilidades, sus incapacidades, sus limitaciones. Ahí es donde uno tiene que pedirle a Dios, trabaje en esta área en mí. Trabaje en esta área, ayúdeme a crecer, ayúdeme a ser más sabio, ayúdeme a ser más cauto, ayúdeme a ver más allá, ayúdeme a ver las consecuencias de mis actos, no solamente ver en el hoy, ver qué es lo que implica si yo tomo esta decisión, en qué sentido esto me va a repercutir. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Entonces, ¿se imagina cuántos problemas nosotros no hubiésemos evitado Amén. si hubiésemos actuado de tal manera, con tal sagacidad? Amén. Entonces, eso por un lado, Jesús, número uno, Jesús quiere que los discípulos, esto se está hablando no a los paganos, a los discípulos. Jesús quiere que sus discípulos, aquí en Chile podríamos decir que andemos atentos, que andemos con comprensión. De repente hay gente que va a aplicar a un punto y los hermanos dejan los bolsos ahí. No hay nadie que esté atento, nadie está mirando el parlante, nadie mira el celular y después andan alegando que le roban el bolso, el celular. No, pues es que más de alguno tendría que haber estado atento a lo que estaba pasando. Entonces, ¿ve? Sagacidad. Y número dos, Jesús quiere exponer, esto es lo que explicaba Barclay comentando este pasaje bíblico. Él dice que Jesús también está amonestando a sus discípulos, diciéndole, los mundanos ponen más esfuerzo en conseguir sus intereses personales que ustedes en comprometerse con el reino de Dios. Bendito sea Dios. Entonces hay gente que, usted vea, hay mundanos que, no sé, duermen 4 o 5 horas diarias. Y los demás, a full con sus sueños, con sus proyectos. Y un día escuchaba a uno de estos comentaristas de fútbol, porque estaban hablando de un jugador que se llamaba David Pizarro. Un jugador que, bueno, fue conocido en la selección chilena y particularmente porque sus papás eran, creo que, metodistas pentecostales. Y él jugó en Italia, una persona, y uno de los pocos futbolistas que nunca anduvo metido en escándalo, porque tenía una ética cristiana, siempre de bajo perfil. Entonces, fue un jugador que, digamos, en el fútbol ocupaba el lugar como de administrar la pelota. Creo que es como mediocampista. Entonces,
él tenía una particularidad, que era una persona que, por ejemplo, siempre cuando él iba a lanzar un tiro libre, podía hacer gol, porque era una persona muy hábil en eso. Ahora, un comentarista hablando acerca de él, comentaba, pero ¿sabe por qué él tenía tal asertividad cuando lanzaba esos tiros libres? Porque cuando terminaba el entrenamiento en Italia, él se quedaba 2 horas más entrenando. 2 horas más. Todos se iban a su casa, otros se iban a carretear y él se quedaba entrenando 2 horas más. Cada entrenamiento 2 horas más. Entonces hay gente que le pone esfuerzo, que no es tanto que tengan esa habilidad innata, gente que trabaja esa habilidad, que a lo mejor no es tan extraordinaria, pero la trabaja y terminan siendo extraordinarios. Entonces hay gente que se esfuerza en sus méritos terrenales, pero lamentablemente en lo espiritual no colocan ese mismo esfuerzo. Esa sagacidad que tienen para las cosas terrenales, no la tienen para las cosas espirituales. No ven más allá en lo espiritual, no ven hacia dónde va la obra de Dios, la iglesia donde ellos caminan, no ven cuál es la visión de esa iglesia, sino que simplemente son oyentes. Entonces no, el cristiano debe tener visión, debe tener sagacidad en lo terrenal y en lo espiritual. En lo espiritual tiene que ver más allá, en lo congregacional tiene que ver más allá. O sea, si uno le pone compromiso, responsabilidad, disciplina a lo que tiene que ver con aquello que sirve para conseguir nuestros propios sueños, ¿cuánto más tiene que poner ese compromiso, responsabilidad, dedicación, inteligencia, prudencia en lo espiritual? Entonces, claro, cuando analizamos estas cosas, nos damos cuenta que nos falta un montón. Jesús, ¿qué le dijo? Dijo también a sus discípulos. O sea, a Jesús le interesaba que sus discípulos fuesen personas cautas, prudentes, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, y aún más en lo espiritual. Así que vamos a tener una oración, una palabra de oración, y le vamos a pedir al Señor que nos haga ser sagaces. ¿Ya? No que seamos astutos, porque la astucia es algo negativo, pero sí que seamos sagaces. Sí que seamos previsores, sí que seamos prudentes, sí que seamos cautos. Hay gente que realmente ha tenido un problema y dice, podría haber reaccionado así, pero mejor me esperé. Yo antes conversaba con una de mis hijas, entonces ella me decía, no, es que yo no quise hacer esto porque estos curados, si uno le habla muy fuerte, después te siguen hostigando. Entonces yo preferí guardar silencio y dejarlo que hablara. ¿Ves? Ella vio más allá. Tal vez yo le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué va? Al tiro, su palo, pero de repente te reaccionas más brusco. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, ¿ve? Ella vio más allá. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si yo voy a reaccionar de esta manera, ¿qué va a suceder? ¿Ve? Ahí hay sagacidad. Así que Dios coloque en ti más sagacidad. Dios coloque en nosotros más sagacidad. Sabiduría, prudencia, cautela. Estamos tan necesitados de aquello. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darle gracias a mi Señor por esta hermosa palabra que usted nos tenía preparada en esta hora de la tarde. Señor, ¿cuántas veces nos hemos visto involucrados en problemas, en conflictos, en momentos difíciles? Porque nos faltó cautela. Nos faltó prudencia, nos faltó análisis, nos faltó reflexión, Padre mío. Y hoy queremos pedirle a usted sagacidad. Señor, derrame en esta hora de la tarde, en este culto, sagacidad de Dios. Sagacidad en lo terrenal y cuanta más sagacidad en lo espiritual. Padre, ayúdenos a poner más entrega en lo espiritual, Señor. Que podamos ponerle más esmero aquellas cosas que tienen que ver con la vida eterna. Señor, que yo muestre mayor prontitud, mayor compromiso en aquellas cosas que tienen que ver con la vida eterna. Señor, cuánta gente que muestra tanto compromiso, que tienen una tremenda sagacidad en sus cosas terrenales, pero en su vida espiritual son unos ingenuos.
Cuánta gente que sigue a sectarios, Padre mío, no tienen prudencia, no tienen cautela, no tienen análisis. Van detrás de un ciego que lo está llevando al infierno y no se dan cuenta, Padre mío. Señor, coloque sagacidad en nuestra vida para poder actuar con esa cautela en lo terrenal y cuanto más en lo espiritual. Ayúdenos a ver más allá en lo espiritual. Ayúdenos a ver el cumplimiento de las profecías bíblicas. Ayúdenos a entender que es inminente el momento profético del arrebatamiento. Ayúdenos a tener presente ese evento, Padre mío. Oh, bendito Mesías. Oh, le adoramos, Padre, le adoramos, Hijo, le adoramos, Espíritu Santo. Le adoramos, le adoramos, le adoramos, le adoramos, Trino Dios. Muchas gracias por esta palabra que nos reprende, que nos exhorta, que nos amonesta, que nos estremece, que nos quiere instar a poder caminar con rectitud. Usted nos ha bendecido por esta palabra y nosotros le damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, y le pedimos que el Espíritu Santo haga esa obra que solo puede hacer usted, mi Dios. Obre en nuestra vida, obre en nuestro carácter, obre en nuestra mente, obre en nuestras emociones, obre en nuestro espíritu, obre en nuestro ser interior, obre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.